Bien, siendo así, habiendo sido aclarado este tema, pasamos a la votación respectiva, como hemos señalado, con el agregado que ha planteado el congresista Violeta, lo cual también ha sido aceptado por la señora ministra. Bien. Colegas congresistas, sometemos a votación. Los colegas que estén de acuerdo con esta tercera disposición complementaria final, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Sí. Cuarta disposición final. Autorízase de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 44 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema de Presupuesto, y a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2017 del presupuesto del sector público hasta por la suma de 1.329.509.932 soles. Dicha suma, si les permite, congresista, porque me interrumpe. Dicha suma no se encuentra comprendida dentro del límite del monto a que se refiere el numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional autorizadas en el párrafo precedente se aprueban mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior según corresponda y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Dichos recursos se incorporan en los presupuestos de los mencionados pliegos en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, luego de que se incorporen los referidos recursos, y hasta el 30 de diciembre del 2017 los pliegos de Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, mediante resolución de su titular que se publique en el Diario Oficial El Peruano, deben autorizar una transferencia financiera por el monto total de los recursos que les han sido transferidos en virtud de lo establecido en la presente disposición a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial, para ser destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo del CPMP. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Los colegas congresistas que desean hacer alguna intervención, siendo un texto que ha sido consensuado, sin embargo, abrimos el debate, le cedemos el uso de la palabra al congresista Reategui. Sí, gracias, presidente. Un saludo a la ministra, viceministra, a todos los asesores del ministerio. Hace más de 5 años que hacemos lo mismo, si no es más. Yo le quiero preguntar, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuánto es la proyección? ¿10 años más? ¿15 años más? De este tipo de transferencias. Bien, señora ministra, para que pueda responder al congresista Reategui. Estas son las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, ¿no? Que es lo que se viene dando. Es parte del problema de pensiones que tenemos en general, ¿no? Ese es en el caso, básicamente lo que tenemos hasta ahora es la transferencia por el déficit que tiene la Caja, es de 1.500 millones más o menos anual. ¿Alguna pregunta, congresista Reategui? ¿Satisfecho o no? No, yo quería decirle, para solucionar este problema, ¿cuántos son los años que faltan para poder nivelar este déficit que existe? Porque hasta que se muera, no sé cuántos años, porque todos los años en el presupuesto es lo mismo de esto. Quería saber si la proyección es, ¿a qué tiempo podemos cerrar esa brecha? Bien, señora ministra, lo que el congresista Reategui le plantea es de que para evitar que quizás años tras años sea una práctica parlamentaria de estar considerando una ley de presupuesto, quizás en adelante ustedes podrían tener una programación, ¿no?, de cuántos años demandaría el poder cumplir con estas obligaciones. Tiene la palabra, señora ministra. Esto se va, digamos, hasta que se termine la última persona que todavía tiene que recibir. Les podemos mandar un flujo de cómo va a ir reduciéndose esto en el tiempo, ¿no?
Bien, gracias señora ministra. Siendo así, colegas congresistas, sometemos a votación la cuarta disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Bien, colegas congresistas, para quizás ir avanzando, ya que ustedes también ya lo han dado lectura a los artículos que están consensuados y son materia de disposición, solamente si hay alguna intervención, quizás podríamos hacer partícipe de los colegas congresistas, sino para poder yo solamente someterlo a votación y ya no estar dando lectura a cada uno de los artículos, y así vamos a agilizar el debate y podamos terminar lo más temprano posible. Bien, los colegas congresistas que desean hacer alguna intervención en la quinta disposición complementaria final. Si no hay observación alguna, someto a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo. El congresista Gilbert Violeta tiene la palabra. Presidenta, aunque esto es obviamente una cosa que viene del Ejecutivo y obviamente voy a votar a favor, pero sí quiero dejar por una cuestión de principio anotado una percepción personal. Creo que así como cada sector tiene un presupuesto, también es importante tomar nota de todas estas suertes de partidas complementarias vinculados, por ejemplo, en el caso del sector defensa, que vienen deudas larguísimas, que vienen acumuladas durante muchísimos años. Y claro, lo que se paga por un lado es el dinero que luego no se puede utilizar para otros sectores, ¿no? Y lo digo específicamente porque siempre estamos discutiendo aquí el dinero que necesitamos para pensiones en el sector educación, en el sector salud, ¿no? En diversos otros sectores. Y claro, vemos que aquí también ha habido históricamente un tratamiento especial en el caso de los militares que se tiene que honrar, pero también deberíamos ser un poco más equitativos en el futuro para poder honrar todas las deudas sociales que tenemos como país. Gracias. Gracias, congresista. Sí, porque aquí en el quinto, la disposición complementaria, como ya hemos manifestado, que va a ser ya no darle lectura, sino solamente los que están de acuerdo, someter a votación, y si hay alguna observación, pueden hacer la intervención respectiva. Congresista Villanueva tiene la palabra. Señora Presidenta, gracias. Esta disposición habla de los documentos cancelatorios del Tesoro Público emitidos al amparo de la ley, ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios para el pago del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta generada por las contrataciones del Ministerio de Defensa, ¿no? Son impuestos que debieron haberse pagado seguramente en el momento en que se adquieren los bienes, servicios, las contrataciones. No se entiende cómo así es que disponemos de este presupuesto para pagarlo este año, siendo que estas contrataciones seguramente han ocurrido antes. Merecería alguna explicación. Gracias, congresista. Le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda absolver la pregunta formulada por el congresista Armando Villanueva. Este es el cumplimiento de una ley, que es básicamente un documento que se le da al sector defensa para que pague el IGB de sus proveedores, que viene también hace un montón de tiempo. Bien, los colegas congresistas que estén de acuerdo con la quinta disposición complementaria final, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente tema, sexta disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con la sexta disposición final, si no hay alguna intervención, para pasar a la votación respectiva. Colegas congresistas, le damos unos minutos para que lean y luego lo sometemos a votación, por favor. Bien, los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano con la sexta disposición complementaria final. Aprobado por unanimidad. La séptima disposición complementaria final.
los colegas congresistas que estén de acuerdo, ya que este tema también ha sido consensuado con los asesores de los colegas congresistas que han asistido a las diversas reuniones que han sido convocados por los asesores de la comisión. Los colegas que estén de acuerdo, sírvanse expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Octava disposición complementaria. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con la octava disposición complementaria, donde suspéndese durante el año fiscal 2018 la transferencia de recursos a los gobiernos locales provinciales prevista en el Decreto Supremo 010-2011-MINDES respecto del servicio Guaguaguasi, encargándose al Programa Nacional Cuna Más en el marco de lo estipulado en el Decreto Supremo 003-2012-MIDIS, la ejecución de tales servicios a nivel nacional durante el año fiscal 2018. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Nos pide la palabra el congresista Pacori. Sí, señora presidenta, en este tema solo una aclaración por el tema de repente redacción. Cuando manifiesta de que se está suspendiendo la transferencia de los fondos a los gobiernos locales para el programa Guaguaguasi y que estas deberían de ser transferidas a Cunamás, da a entender de que también se estaría suspendiendo a Cunamás, o lo otro es la disposición de que deberíamos ya de una vez ver de que si ese programa de Guaguaguasi no va a servir, debería ya de una vez desaparecer de ese articulado y así de esta manera darle funcionalidad a otro programa social. Esa sería la duda que quisiéramos que nos aclare, señora presidenta. Bien, importante la aclaración. Por favor, colegas congresistas, les pido guarden silencio para poder continuar con el desarrollo de la sesión. Congresista Pacori, es importante la observación que usted ha formulado, siendo esto un tema que realmente no es que se suspenda, sino es que por el cambio de nombre y la competencia es que lo han señalado y esperemos que la siguiente se pueda resolver de otra mejor manera y no traer este tema como un texto en la ley de presupuestos. Sin embargo, le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda responder la interrogante formulada por el colega Pacori. Gracias, presidenta. Es exactamente lo que ella ha dicho. Había un cambio de nombre y es un tema puramente administrativo. Yo creo que tenemos que limpiar la ley para el próximo año, ¿no? Es un cambio de nombre de programa, ¿no? Y es un tema puramente contable sí atiendo la solicitud de cambiar esto para el próximo año. Pero lo que no queda claro, señora ministra, es que pareciera que se le está suspendiendo también los recursos a Cunamás, ¿no es cierto? No, allá. A ver, sería bueno, señora ministra, en todo caso, lo que quiere escuchar el congresista es que se deje en claro que no es una suspensión del programa, sino es por un cambio de nombre. Nos pide la palabra el congresista Juan Cheput. Comprendo la preocupación del congresista que me ha antecedido, pero acá dice con claridad para la ejecución de tales servicios. Es decir, como ha señalado la ministra, es una cuestión eminentemente contable, de cuentas generales. Pero en el mismo párrafo, en la octavo, dice encargándose al Programa Nacional Cuna Más en el marco del estipulado, la ejecución de tales servicios a nivel nacional. O sea, hay una continuidad, de ninguna manera hay una eliminación. Bien. Siendo claro el tema, creo ya no hay mayor argumento para seguir debatiendo. Le damos la bienvenida a la congresista Marita Herrera. Colegas congresistas, estamos en la votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con la cuarta disposición complementaria final, sírvanse a expresar levantando la mano. Octava disposición complementaria final, aprobado por unanimidad. Novena disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, con la novena disposición final, ponemos al debate, manifestando que este es un texto que ha sido consensuado. Sin embargo, volvemos a repetir, el hecho que se haya consensuado con los asesores no limita que los colegas congresistas puedan ellos proponer
o ponerlo a debate, porque no es vinculante ninguno de esos acuerdos. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Este artículo, congresistas, y a través de la presidenta, es sensible. Nosotros tenemos que leerlo un par de veces con detenimiento, porque dice que, pese a que está consensuado, ciertamente, dice, con el fin de financiar la implementación de las políticas públicas, autorices excepcionalmente que en el año fiscal 2018 los ministerios aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a sus recursos por fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor de sus organismos públicos adscritos. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer sin dar cuenta al Congreso de la República. O sea, porque eso les permitiría mover de aquí para allá. ¿Y para qué estamos aprobando y para qué los estamos escuchando? Se desnaturaliza la labor que ha hecho esta comisión. Y que entiendo yo, una vez aprobada la ley de presupuesto, viene una etapa siguiente que es de monitoreo, acompañamiento, ver si cumplieron metas o no. Entonces, presidenta, yo sí quisiera pedir que eso se puede trabajar con la optimización de las metas, ciertamente, pero que tiene que pasar por la aprobación del Congreso de la República como corresponde hacer. Porque varias veces hemos visto que sin ningún criterio técnico mueven partidas de un lugar a otro y no se cumplen las metas y después piden saldos de balance y se manejan las cosas de manera absolutamente desordenada. Yo alerto a la representación nacional a mirar 2 veces este artículo. Gracias, presidenta. Bien, nos pide la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, presidenta. Igualmente, respetando la posición de mi colega que me ha antecedido, yo quisiera que pensáramos en la palabra excepcionalmente. ¿Por qué? Lo que se busca con ese articulado, con este artículo de la disposición 9ª, es brindar el marco legal necesario para que el Ministerio de Economía tenga la prontitud y la capacidad de reacción para autorizar algún tipo de transferencia excepcional, que podría ser inclusive un desastre natural. No se trata de hacer de esto una norma que permita saltarse el control, sino simplemente de brindar el marco legal adecuado para que el Ministerio de Economía pueda reaccionar oportunamente ante las exigencias de cada pliego. Yo no veo en esto, en verdad, nada anómalo y mucho menos que vaya en colisión, pues el Parlamento siempre tendrá la oportunidad de controlar, así sean medidas excepcionales. Bien, tiene la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Bueno, leyendo bien esta 9ª disposición y que ha sido consensuada con todos los asesores que asistieron al llamado de usted, veo que es importante también tratar que el tiempo de respuesta, como se dice, sea inmediato. Miren, un proyectito que hemos tenido nosotros hemos durado más de un mes y medio discutiendo y recién se ha aprobado. Entonces, acá es bien claro, dice excepcionalmente, ¿no? Y lo dice, lo establecido en la presente disposición no es aplicable a la autorización de modificaciones presupuestales en el nivel institucional reguladas por la presente ley. O sea, es algo excepcional que se busca que ante cualquier situación en sus presupuestos puedan hacer alguna modificación rápida que es importante en cualquiera de los sectores. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta 9ª disposición. Bien. Habiendo una propuesta por parte de la congresista Aramayo, vamos a esperar su propuesta y luego volvemos nuevamente a ese tema de la propuesta. Tiene la palabra el congresista Rolando Reategui. Bien, tiene la palabra la señora ministra. Yo lo que quiero ver es acá, estamos hablando del mismo sector, ¿no es cierto? No estamos hablando entre sectores. Entonces, si la ley nos habilita a hacer transferencia dentro del mismo sector, esto es un organismo adscrito, es Produce a Sanipes. Entonces, si Produce puede transferir o cualquier ministerio dentro de su mismo sector y lo habilita cuando está, no veo por qué no se puede transmitir dentro del mismo, un organismo que depende del mismo sector. No es un... Y además se informa al Congreso. Lo otro va a ser una complicación. Bien, a ver, por favor, de acuerdo a cómo van pidiendo el uso de la palabra, vamos a ir concediendo a los congresistas. Nos ha pedido la palabra el congresista Alcalá, luego el congresista Violeta. Señora Presidenta, únicamente para que quede bien claro y no haya mala interpretación, es solamente que sea en gasto de inversión y no en gasto corriente. Yo creo que con esa salvativa no habría inconveniente.
Bien, congresista Violeta, y luego mientras nos traen la propuesta volvemos al punto 9. Sí. Tiene la palabra congresista Gilbert. Presidenta, colegas, este es un tema que también fue materia de discusión en el presupuesto anterior y creo que ahí se hizo una diferenciación y creo que ahora es importante traerlo también a colación. Recuerdo cuando estaba como presidenta la congresista Chacón, lo que no se quería era que un sector transfiriera a una entidad distinta y que esa transferencia a una entidad distinta tendría que pasar necesariamente por una aprobación a través de un proyecto de ley y que el Parlamento lo aprobase vía la Comisión de Presupuesto. Este es un caso completamente distinto, que también reparamos y lo hemos reparado insistentemente. Y voy a poner un ejemplo. La política de sector en materia de agua y saneamiento lo tiene el Ministerio de Vivienda. Y resulta que si el Ministerio de Vivienda quiere ejecutar una partida presupuestal a través del OTAS, por ejemplo, tendría que venir a través de una ley para que la ley del Congreso discuta y le autorice eso al Ministro de Vivienda. Eso sería claramente un problema que retrasaría la decisión de gestión. Estamos hablando de acciones enteramente de gestión de un sector dentro del propio sector. Y además otra cosa, ya este articulado establece que cuando eso ocurra, el sector tiene que informar al Congreso y dice: los ministerios comprendidos en los alcances de la presente disposición informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Es decir, establece hasta dentro de un plazo, 90 días. De tal suerte es que, si bien es cierto, se le reconoce la capacidad de gestión del sector, además se establece que la fiscalización, el control, se le reserva a la Comisión de Presupuesto. De tal suerte que no debería haber mayor inconveniente sobre este tema. Gracias. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero acoger en el texto lo sugerido por el congresista Alcalá, que se haga la precisión, pero acá no se trata de un tema de criterios, de pareceres o de entorpecer la necesidad que tiene cada sector de, como dice el congresista Violeta, poder optimizar los recursos presupuestarios, que tenemos problemas en que no se ejecuten. Acá ocurre que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la norma. La Constitución Política del Estado, en el artículo 80, en el segundo párrafo, dice: los créditos suplementarios, habilitaciones, transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República, tal como la ley de presupuesto. ¿No hace la diferenciación si es entre pliegos y sectores distintos, si es del mismo pliego? Entonces, lo que hay que entender es que no se da cuenta después de, no es lo que se está. Le agradecería que me responda en su momento. Acá lo que se trata es de que pasa por la aprobación del Congreso de la República, si no se está desnaturalizando lo que señala la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para el congresista Gilbert tiene la palabra y luego le cedemos la palabra a la señora ministra. Congresista, con todo respeto, bajo esa lógica tendríamos que decir que todos los presupuestos, las leyes de presupuestos aprobados en los últimos 15 años han sido inconstitucionales. Porque todos, salvo la ley del año anterior, todas las leyes de presupuestos tenían esta formulación. Además, es más, yo le digo una cuestión de fondo, yo sí creo que como se había establecido originalmente permitía una capacidad de gestión. El año pasado se puso un candado sobre este tema, ahora se está precisando bajo un mejor articulado, pero está clarísimo que esto de acá tiene un marco perfectamente constitucional, porque además se está habilitando a través de una ley que es la ley de presupuesto que estamos discutiendo en este momento, de tal suerte que no es cierto que esto colisiona con la Constitución. El congresista Zacarías Lapas y... Congresista Zacarías tiene la palabra, luego el congresista Monterola y el congresista Reategui. Gracias, señora presidenta. Saludar a la señora ministra y colegas. En esta disposición lo que se comprende es que, como un ejemplo, en el Ministerio de Agricultura tiene como 18 unidades ejecutoras. Entonces, con este dispositivo lo que se quiere es al mismo Ministerio de Agricultura ya autorizar la transferencia a esas unidades ejecutoras como pliego. Eso es lo que está disponiendo acá. No es lo que la congresista Aramayo señalaba. La Constitución Política del Estado establece que si va a haber la modificación de un presupuesto para transferir a otro ministerio, en ese caso sí tiene que pasar por el Congreso. Eso es lo que se entiende en esta disposición. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola y luego el congresista Reategui. Muchas gracias, presidenta. En la misma línea de mis colegas que me han antecedido la palabra, tuvimos un problema este año con el desembolso del Sierra Azul. Se demoró bastante tiempo y tengo entendido que hasta el día de hoy todavía no sale, justamente porque hemos tenido un candado muy fuerte acá. Yo creo que darle las facilidades al ministerio para que ejecute dentro de su sector es abreviar y hacer más pragmático la funcionalidad del ministerio. Eso me parece importante y nosotros vamos a apoyar eso, y a la vez yo estoy de acuerdo con el pedido del congresista Persia acá, que sea para inversiones y que exigir que se cumpla la norma en el término de 90 días se informe como debe ser. No sé si ese término de los 90 días se está cumpliendo o no. Sería bueno que la Comisión de Presupuesto explique también, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Congresista Monterola, estamos de acuerdo cuando son de unidades ejecutoras, pero estamos hablando de pliegos, entre pliegos, entonces eso sí tiene que mantenerse un candado. Por eso hemos dicho que vamos a presentar un texto y cuando tengamos el texto podamos ponerlo a debate para seguir avanzando con el normal desarrollo de nuestra comisión. Tiene la palabra el congresista Reategui y luego el congresista Edu y luego el congresista Cheput. Sí, yo quiero, en honor a la verdad, el congresista Yelio Violeta es de este periodo y no sabe la historia, lo que pasaba en este Congreso. Hasta la época del señor Toledo, se puenteó al Congreso para justamente las transferencias se hagan solamente con decreto supremo. Y fue también el mismo gobierno del Partido Aprista, del señor Alan García, y luego con el gobierno de Ollantumala. Nosotros siempre hemos votado contra esta ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque violaba estrictamente la Constitución. Por eso es que votamos contra, porque era infringir la Constitución y sobre todo puentear al Congreso. Esto era la situación. Ahora, si ustedes están a favor de esta norma, yo creo que hay que pedir que ustedes hagan un proyecto de ley que modifique de una vez por todas para que autorice al Ministerio de Economía y a todas las otras entidades del Ejecutivo a que hagan sus transferencias por medio de decreto supremo. Entonces tendríamos que modificar un poco la parte del artículo 80 de la Constitución. Ese es el tema, no es un tema. Y ahora, el tema que tenemos un problema con Sierra Azul y otras cosas más, es un problema de operatividad, no es un problema de la ley. Es un problema de la operatividad. Entonces no es tan cierto que esta situación que es que por operatividad, que queremos rapidez, una serie de cosas. Nosotros íbamos por una cuestión estrictamente jurídica, institucional del Congreso, no una cuestión de otro detalle más. O sea, si quieren hacerle mediante una vía rápida, un fast track, como se llama, entonces yo creo que es plausible ahora modificar parte de este reglamento o este artículo de la Constitución. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edu y luego el congresista Cheput y ahí terminamos con el debate, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, uno de los principales problemas que veíamos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación era que se aprobaba el presupuesto aquí en el Congreso y luego se transfería en un mismo sector para otros usos. Entendiendo que la política pública, porque dice así, es la estrategia de cómo ayudar al ciudadano y quieren ligarlo a la gestión pública, ¿cuál es la necesidad de que nos informen para qué va a ser uso esos recursos que se van a transferir? Yo estoy de acuerdo con la congresista Aramayo. ¿Por qué excepcionalmente van a transferir en un mismo sector? ¿Cómo es así que van a transferir para un uso que no está estipulado aquí? O en todo caso que nos digan cómo va a ser destinado ese presupuesto y se salvó el problema. ¿Cómo es posible que le vamos a transferir 10 y ellos van a designar esos 10 cómo van a ser distribuidos en un mismo pliego? Yo no estoy de acuerdo, presidenta, porque uno de los principales problemas también que tenemos es la falta de planificación. Y quieren evitar vía decreto supremo una planificación que no la tienen, o en todo caso que nos digan si la tienen o no, y si la tienen, que lo digan, cómo va a ser distribuido ese presupuesto en un mismo sector. Gracias, presidente.